Ok, ahí está. Entonces, hoy vamos a estudiar el tema de servicios ecológicos. Antes de ver qué son los servicios ecológicos, vamos a estudiar algunos temas eh, relacionados que nos van a ayudar a entender para qué vamos a usar en la ingeniería los servicios ecológicos. Entonces, existe algo que se llama la ingeniería ecológica, que es una parte de la ingeniería ambiental que la idea va a ser preservar y mantener estos servicios ecológicos, que ahorita vamos a eh, definir como tal. Entonces, tenemos la noción de que los ecosistemas son extremadamente complejos y que poder crear un ecosistema por parte de los humanos es algo realmente imposible. El asunto es que aunque sea involuntariamente, continuamente estamos creando nuevos ecosistemas. Al hacer una ciudad, creamos un nuevo ecosistema donde iban a haber diferentes animales que se van a poder adaptar a esa ciudad. Al cortar un bosque en dos y poner una carretera, estamos modificando ese ecosistema. Y aún así, de manera deliberada, podemos modificar y darle forma y trabajar simbióticamente con los ecosistemas, que es algo que ya hablamos un poquito en la clase de arquitectura vernácula, cuando dimos los ejemplos, por ejemplo, de las comunidades indígenas que le habían dado forma durante años a esa fertilidad del Amazonas. Y de hecho, ese pensamiento cosmogónico indígena suele estar fuertemente asociado a tener una simbiosis con el ecosistema en el que se encuentran. Entonces, realmente la idea es que en vez de ser estos nuevos ecosistemas una consecuencia, una externalidad asociada a nuestras obras, lo que queremos es que hacerlo deliberado. Es decir, crear y buscar incentivar ciertas formas o ciertos elementos, ciertos animales, cierta flora, cierta fauna, e intentar minimizar ese impacto o mantenerlo, el equilibrio lo más que sea posible. Para poder hacer esto hay que entender que son realmente muy complejos los ecosistemas. Entonces, que son mucho más grandes y poderosos que nosotros y que no los comprendemos completamente. Entonces hay que entender que podemos darles forma, pero que realmente estamos haciendo un poquito de todo lo que funciona y de todo lo que no entendemos realmente. Entonces hay que abordar esta parte natural con humildad. Y entonces esto se puede resumir en tres principios fundamentales que deberían estar hasta arriba en nuestra práctica como ingenieros. Es primero pensar que todo está conectado, que todo cambia continuamente y que todos estamos en esto juntos. Es decir, si yo modifico algo en una parte, voy a afectar a todo lo demás porque todo está conectado. Si corto un árbol aquí, voy a modificar todo lo que está sucediendo alrededor y voy a afectarme no solamente a mí, sino que voy a afectar a los demás animales, voy a afectar, por ejemplo, el balance energético, qué tanta radiación incide, voy a cambiar la temperatura, voy a cambiar la hidrología. Y que las cosas no son estáticas. Y ese es un problema muy fuerte en la ingeniería. Solemos construir presas pensando que van a durar toda la vida, cuando en los sistemas fluviales realmente lo que sucede es que es muy fluctuante. La forma de un río va moviéndose continuamente. Un río natural no tiene un cauce definido en el que sea constante a lo largo de los años, sino que en diferentes años va moviéndose. Y ese es un problema cuando construimos una ciudad junto a un río, cuando no pensamos que naturalmente el río se mueve y que naturalmente hay inundaciones. Por una tormenta se caen árboles y crean una represa temporal y esa inundación, eso hace que se inunde todo lo que está alrededor del río y eso ayuda al ecosistema porque permite que florezcan o que prosperen ciertas especies, aumenta
eh, la fertilidad del suelo cuando sucede eventualmente. Pero nosotros esperamos que nunca sucedan este tipo de inundaciones y esta migración del cauce del río, porque queremos que todo se mantenga constante. Y bueno, todos estamos en esto juntos, ¿no? Que si destruimos ecosistemas y pensamos que únicamente estamos afectando a los animales que viven en esos ecosistemas, no nos damos cuenta que eso se nos regresa, que nos afecta a nosotros. Y que nuestro bienestar significa el bienestar de todos los seres vivos. Y que tenemos, como tenemos esa capacidad para modificar, para destruir, para crear, también tenemos la obligación de preservar y de cuidar a todos los seres vivos en la Tierra. Y esto es algo que naturalmente está incluido en esas cosmogonías o en esos pensamientos o esos principios con los que se rigen las comunidades indígenas. Por eso hablamos en esa clase de arquitectura vernácula de ese pensamiento o conocimiento indígena ancestral. Entonces, tan solo este tercer axioma tiene una palabra específica en el idioma cherokee eh, que se llama Gadugi, que también es otra forma en la que se le refiere a este tercer principio. Y eso nos va a llevar a la idea del desarrollo sostenible, que la definición, hay muchas definiciones y yo pienso que la que sigue siendo de las más útiles o de las más ilustrativas es la definición original. El concepto del desarrollo sostenible se creó en el reporte Brundtland, o sea, fue hecho por Brundtland para las Naciones Unidas en el 86, donde nos decía que era el desarrollo que va a satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades. Por eso veíamos que en Tulum no había un desarrollo sostenible, porque lo único que nos está importando es ganar dinero ahorita aprovechando esa belleza natural que tiene la zona, pero la estamos destruyendo de tal manera que nuestros hijos ya no van a poder ganar dinero o tener bienestar a partir de eso. Y eso es algo que estamos haciendo en casi todo el planeta. Y hay que tener esa transición de una visión de corto plazo a una visión de largo plazo. Entonces, la manera de instrumentalizar o de saber cómo podemos lograr hacer un desarrollo sostenible ha sido trabajado principalmente por la ONU y en el 2000 establecieron 8 objetivos del desarrollo del milenio, que eran diferentes apartados como acabar con la pobreza, salud para todos, etcétera. Y tenían un alcance de 15 años. Ninguno de esos objetivos se cumplió al 100%, aunque en realidad hay un avance considerable. Y aunque pensemos que hay muchos problemas en el planeta en la actualidad, que los hay en realidad, y que hay mucha pobreza en el planeta, en realidad el presente es cuando hemos tenido el menor porcentaje de población en pobreza extrema. Es decir, hace 100 años, hace 200 años, más de la mitad de la población mundial está en pobreza extrema, cuando en la actualidad es menos del 10% que está en pobreza extrema, que no es lo mismo que la pobreza. Entonces realmente ha aumentado mucho la calidad de vida, ha disminuido mucho la mortandad infantil, la, em, acá el porcentaje de personas que saben leer y escribir también ya es muy alto. Entonces, hay muchos problemas, hemos logrado una buena cantidad de cosas, pero todavía también hay muchas cosas que lograr. Entonces, en el 2015 se acabó el periodo de los objetivos del desarrollo del milenio y se crearon los 17 objetivos, si son 17 o son 18, si son 17, los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Y eran otros 15 años de objetivo de cumplimiento. Son más interseccionales, es decir, se conectan más entre sí y también cubren más áreas del desarrollo sostenible. Vamos a ver ahorita cuáles son, pero hay que tener en cuenta que son cuantificables. Es decir, cada uno tiene cierta cantidad de metas particulares y cada meta particular tiene indicadores numéricos de qué tanto se están cumpliendo.
Entonces, seguramente en algún momento les pusieron a pensar o investigar o hablaron en algunas clases de cuál es la labor de los ingenieros civiles, o sea, qué es lo que busca hacer la ingeniería civil. Y muchas veces se nos olvida y creemos que la ingeniería civil es hacer mejores y mayores obras, es decir, que hacer el puente más alto del mundo, el puente más largo del mundo, el edificio más alto del mundo, eh, y acabamos haciendo también las obras con el mayor impacto del mundo. Pensamos que esos grandes logros técnicos o de la ingeniería son el objetivo de la ingeniería. Sí, que la Ciudad de México tiene que tener edificios, cada vez más edificios y más edificios más, cada vez más rascacielos y rascacielos más altos porque pues es lo que se tiene que hacer. Y así es la ingeniería civil. Quiero que pensemos o veamos que en realidad toda la labor de los ingenieros y en particular de los ingenieros civiles es una labor social. Estamos haciendo obras para el beneficio de la sociedad. Que el beneficio de la sociedad significa también el beneficio del planeta, debido a que todo está conectado y todos estamos en esto juntos. Entonces, las obras de ingeniería civil tienen que tener como objetivo el mejoramiento o el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Esa puede ser una buena forma de justificar obras de ingeniería civil, porque estoy aportando a este objetivo, a este otro objetivo, y estoy mejorándolo de esta manera o de esta otra manera. Y si vemos alguna obra y nos ponemos a dudar si realmente sirve de algo, podemos evaluarla en el marco de estos objetivos del desarrollo sostenible, y si realmente no vemos alguna justificación en este marco, realmente nos tenemos que poner a preguntar por qué estamos queriendo hacer esa obra. Nada más para ganar dinero, para hacer algo que es difícil de hacer y por eso lo queremos hacer. Y pensar si esos objetivos realmente son necesarios para el beneficio de todos. Entonces aquí tenemos la lista de los 17 objetivos. No todos tienen que ver con el trabajo de los ingenieros civiles, ni con el trabajo de los ingenieros en general, porque es interseccional, transdisciplinario. Entonces, los 17 objetivos que tenemos aquí es acabar con la pobreza, acabar con el hambre, eh, bienestar y salud, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia para todos y salubridad adecuada, energía limpia y asequible, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de la desigualdad, ciudades sostenibles y comunidades, consumo y producción responsables, acción climática, vida acuática, vida terrestre, paz, justicia e instituciones sólidas y esto sería colaboración para lograr los objetivos, es decir, la cooperación internacional. Entonces es importante mantener cooperándonos con todas estas instituciones supranacionales como la ONU y no seguir con esta tendencia de varios países en los últimos años de distanciarse de estas instituciones. Entonces, como vemos, hay muchas formas donde podemos buscarle a la ingeniería civil y a los edificios sustentables en particular. Tan solo todo lo que estuvimos viendo al inicio del semestre de la resiliencia urbana y de cómo hacer ciudades sustentables, pues es todo el objetivo 11. O esa parte que hablamos del ciclo de vida y la economía circular es el objetivo 12. El objetivo 6, pues es muy claro y directo, ¿no? O sea, esto es trabajo y obligación de los ingenieros civiles. El 7, pues es aprovechar la mayor cantidad de energía que podamos renovable in situ, que es lo que ven en la clase de energías renovables en edificios, pero también hay energías renovables fuera de edificios, que son las centrales eléctricas de energías renovables. Y también hay que trabajar con eso, aunque no lo vemos tanto directamente los ingenieros civiles. Y minimizar el uso de energía para que haya más energía para todos y para disminuir las emisiones.
Las categorías de impacto, pues vimos algunas que eran la biodiversidad, la eutrofización, también todo eso de la calidad de agua y calidad de las descargas tiene que ver con este 14 y 15. La infraestructura que tiene que ser resiliente ante los impactos del cambio climático. Y para poder tener soluciones sustentables necesitamos innovación, que es parte de esto. Y el trabajo decente, crecimiento económico, también nos las da el desarrollo inmobiliario, pero pues si únicamente nos da desarrollo económico, y si ese desarrollo económico únicamente es para los dueños de las constructoras y de las inmobiliarias, pues no tiene sentido, ¿no? O sea, tiene que tener una buena remuneración todos los trabajadores y ese de crecimiento económico tiene que distribuirse entre todos para poder reducir la desigualdad y disminuir la pobreza. Y también hablamos que los edificios sustentables eran los que generaban confort en las personas, ese confort hidrotérmico que tenía que ver con el confort general, el confort psicológico, y también eh, el confort lumínico, que lo vimos ahí en la iluminación, para tener un rendimiento adecuado, y la ausencia de materiales tóxicos, que lo vimos un poco la clase pasada con esas etiquetas nutricionales de los edificios. Y también los edificios que tienen iluminación natural nos pueden ayudar a tener educación de mejor calidad, o sea, mejor rendimiento de los estudiantes. Esta imagen nos habla un poco justamente de esas ligas de los objetivos del desarrollo sostenible con eh, la edificación sostenible. La mayoría de esto ya lo hemos hablado. Déjenme ver a lo mejor si se me pasa algo que no haya comentado. No, en realidad, no sé quién pueden leer esto con calma, pero pues son todas esas conexiones y ligas que les mencioné ya con anterioridad. Ok, entonces ya vimos un poco qué es esa ingeniería ecológica y qué axiomas tiene, qué es el desarrollo sostenible y por qué es importante para nosotros. Y antes de entrar directamente al tema de la clase, que son los servicios ecológicos, que como que hemos ido dando vueltas alrededor de los servicios ecológicos, vamos a hablar un poco del cambio de uso de suelo, que ya hemos mencionado un poquito con anterioridad cuando hablamos de los niveles hemeróbicos, pero quiero mostrarles una imagen para entender la dimensión global del impacto del cambio de uso de suelo. Si tomamos el 100% de la superficie terrestre y vemos qué tipo de uso de suelo tiene, desde algo totalmente natural hasta algo totalmente artificial o urbano, ¿m? Pasando por diferentes niveles como parques nacionales, claros en el bosque, es decir, áreas pastizales, agricultura eh, de subsistencia, agricultura intensiva o industrializada. Y si recuerdan ustedes, en esos niveles hemeróbicos, pues habían diferentes pasos entre lo totalmente natural y lo totalmente artificial, que es lo que estamos viendo aquí en esta imagen, ¿no? Entonces, antes de que nos volviéramos sedentarios, pues prácticamente la totalidad de los asentamientos eran, o del uso de suelo era totalmente natural. Eventualmente nos volvimos sedentarios y creamos la agricultura y era necesario tener espacio para esa agricultura. eh, y fue cuando empezamos cada vez a utilizar más de este terreno natural. Y si se dan cuenta, llegó un momento en el que el porcentaje del uso de suelo que no ha sido modificado en lo más mínimo por los humanos eh, se volvió mínimo. O sea, llegó un momento en el que era el 20%, 10%, y en la actualidad es del 3%. Entonces, acabamos con todo el terreno totalmente natural y simplemente lo que ha pasado es que hemos ido convirtiendo ese terreno cada vez más
en algo más y más artificial. Llegó un momento en el que surgieron las ciudades modernas, densas, y han ido creciendo porque la mayor parte de la población terrestre en la actualidad ya vive en ciudades, es decir, como un 50%, y eso va a subir hasta un 80%, por ejemplo, para los países latinoamericanos, dentro de unos 15 años. Entonces, la mancha urbana va a ocupar un espacio considerable de toda esa superficie terrestre. Sí hemos recuperado un poco de terreno y a las áreas protegidas, pero hay que tener en cuenta que las áreas protegidas no son totalmente naturales porque pues tienen que administrarlas. Tan solo con que uno pueda ir, por ejemplo, al parque del Iztaccíhuatl, o está el Parque Nacional de Mineral del Chico en Hidalgo, eh, cualquiera de esos parques nacionales, o el Ajusco, o los Dinamos, sigue habiendo una calle para poder entrar, lugar de estacionamiento, hay un par de cabañitas donde pueden comer y hay senderos. Todo eso ya es una modificación humana. Hace poco, no sé, había visto una noticia que se encontró como una montaña que era un volcancito. Entonces, en el cráter se encontró un ecosistema totalmente prístino en el Congo. Así era en el Congo, o era, creo que sí era en el Congo. No se sabía que existía. Entonces, ese es el terreno totalmente natural. Por ejemplo, en Europa, que tiene una gran cantidad de bosques, porque ha disminuido el terreno cultivable, pero la mayoría de esos bosques son bosques secundarios. Es decir, fueron zonas que en algún momento se cortó el bosque, se utilizó para agricultura y después se dejó volver a crecer el bosque. Y ese bosque a lo mejor se utiliza para obtener productos, para obtener madera, ¿no? Eh, Entonces, el asunto es que ya no es exactamente igual un bosque que tiene 200 años que un bosque que tiene 20.000 años. Ajá. Entonces, ese bosque que tiene 20.000 años es un bosque primario, o más tiempo probablemente. Y en Europa, el único bosque que tiene primario que queda es el bosque de Białowieża, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Eh, Pero bueno, es probable que incluso antes de que acabe este año o el siguiente año hayamos perdido ese bosque, que logró durar mucho tiempo, pero como, bueno, ven que tenemos el conflicto con Rusia y Ucrania, y Bielorrusia prácticamente ya se volvió una provincia más de Rusia. Pero Polonia y Hungría son dos países que han atentado recientemente contra los principios democráticos. Si sus gobernantes han modificado las leyes para poderse reelegir, han acabado con la disidencia, han acabado con la libertad de prensa. Y pues eso siempre va asociado a una destrucción del medio ambiente. Como también va asociado a la xenofobia, y entonces Polonia está proponiendo y está empezando a construir un muro para evitar la entrada de migrantes. Muchos migrantes entraban por el bosque de Białowieża porque es un lugar que es tierra de nadie. Entonces podía pasar uno desapercibido por ahí. Entonces lo que van a hacer, por ejemplo, todavía en ese bosque habían bisones europeos. eh, ya al poner algo en medio, pues se va a acabar eso, ¿no? Que está en lo mismo que pasó con el muro en México. Muchas, también de búfalos, habían poblaciones que cruzaban de Chihuahua a Estados Unidos. eh, es decir, era todo un ecosistema, o sea, los ecosistemas no tienen fronteras. Y al poner un muro en medio, pues estamos acabando y modificando adversamente esos ecosistemas. Eh, y bueno, seguimos todavía sin darnos cuenta. O sea, la historia nos ha enseñado muchas veces que los muros hacen más que dividir físicamente, pero seguimos proponiendo y queriendo construir divisiones entre diferentes lugares. Y en Polonia es especialmente triste, ¿no? Porque Polonia fue durante un tiempo la frontera de la cortina de hierro de la Unión Soviética, y ellos están poniendo una nueva cortina ahí.
Pero bueno, les queda muy poco terreno totalmente natural. Eh, y el problema es que estos terrenos naturales son los que nos van a dar esos servicios ecológicos y los hemos ido perdiendo. Entonces, ahora sí, ¿qué va a ser un servicio ecológico? En el origen de la humanidad era una necesidad vivir en simbiosis con la naturaleza. Es decir, obteníamos cosas de la naturaleza y también le dábamos cosas a la naturaleza, que es como dijimos que funcionan la mayoría de las comunidades indígenas. Eventualmente empezamos a darle cada vez menos a la naturaleza y a pedirle cada vez más a ella. Pero en realidad solo somos un engrane más, un elemento más de todo este círculo. No podemos tener esa visión antropocéntrica donde todo está hecho para beneficio de la humanidad y todo fue creado para que nosotros aprovechemos de eso. Y entonces los animales existen para nuestro beneficio y las plantas existen para nuestro beneficio. Y nosotros no damos nada porque nosotros estamos hasta arriba, somos el centro de todo. No podemos tener esa visión más porque esa visión es la que nos ha llevado a donde estamos en la actualidad. Solo somos un engrane más, un elemento más. Si recuerdan cuando hablamos en la parte de arquitectura vernácula de el lugar de los salmones en los grandes ciclos del planeta, donde la sedimentación y erosión en los ríos transporta nutrientes de los continentes al mar y no hay forma de regresarlos. Entonces lo que hace el salmón es nacer en el río, baja al mar, vive toda su vida en el mar alimentándose de esos nutrientes, regresa a reproducirse al río y muere en el río. Y lo que hizo fue regresar esos nutrientes al río, cerrando el ciclo. Así como el salmón, solamente somos un pequeño elemento más de esos grandes círculos y ciclos del planeta. No somos el final de todo, somos un medio más. Y dentro de ese marco, lo que sucede es que obtenemos muchos beneficios de la naturaleza. Y esos beneficios se van a llamar servicios ecológicos o servicios ecosistémicos o ambientales. Lo van a ver de cualquiera de esos tres nombres y también a veces tienen algunos otros nombres, ¿no? Eh, entonces, esos beneficios son muy amplios y ahorita vamos a categorizarlos para aterrizarlo un poquito más. Entonces, justamente si acabamos con la naturaleza, pues ya no podemos obtener beneficios de ella. Ujú. Entonces, también a veces se le suele llamar a esto como el capital natural. Así como está el capital financiero, que es todo ese dinero que circula en el planeta, el capital humano, que son esos conocimientos y habilidades que tenemos los humanos, está el capital natural, que es todas esas cosas de valor que nos va a dar la naturaleza, que van a ser flujos materiales, es decir, cosas físicas, energía, y también incluso va a ser información que vamos a obtener de la naturaleza. Entonces, la ingeniería ecológica, su objetivo va a ser promover y preservar los servicios ecológicos y también diseñar sistemas dentro de estos elementos artificiales, sistemas seminaturales, digamos las áreas verdes en las ciudades, pero que esas áreas verdes sirvan para proveernos de servicios ecológicos. El problema de los servicios ecológicos es que son gratuitos. Y al ser gratuitos, pues cuando algo es gratis, pues no lo valoramos, consideramos que no tiene no entra, no es cuantificable en el sistema económico y entonces dijimos que la economía era el estudio de los recursos escasos. Y si no está cuantificado en la economía, suponemos que no es escaso y tenemos una economía lineal. Entonces, cuando lo empezamos a meter dentro de nuestra economía, es cuando empezamos a tomar en cuenta esa economía circular. Entonces, ¿qué ejemplos podemos tener de servicios ecológicos? Y aquí podemos darnos días y días encontrando servicios ecológicos. Tan solo el que los bosques las raíces de los bosques ayuden a recargar el acuífero, que vamos a hablar de eso cuando hablemos de los servicios ecológicos en la Ciudad de México, hay algo que se llama el bosque de lluvia, que nos rodea o nos rodeaba.
También esos árboles van a generar oxígeno y van a limpiar el aire, van a absorber CO2 y también van a atrapar ciertas partículas contaminantes. Y aparte nos van a dar madera, que la madera es un beneficio que utilizamos para construir, para obtener energía. Los glaciares nos dan agua potable. Es decir, los pocos glaciares que tenemos todavía, que nada más nos quedan 2 glaciares, eh, uno en el Iztaccíhuatl, que es el glaciar del Pecho, y otro en el Pico de Orizaba, que es el glaciar de Jamapa. Hace como un año, 2 años, se declaró como muerto el glaciar de Ayoloco, que está en la panza del Iztaccíhuatl, y pues yo creo que al otro glaciar del Ista le quedaron unos 5 años, algo así. Pero las comunidades que están alrededor de esas montañas obtienen su agua potable del derretimiento de esos glaciares. Entonces, hay un beneficio que nos reportan esos glaciares. Los manglares, que son muy importantes y originalmente rodeaban a todo el país, lo que van a hacer va a ser disipar la energía de tsunamis y huracanes y tormentas. Entonces, si mi pueblo está detrás de un manglar y llega un huracán, a lo mejor no se va a ver afectado realmente. O el nivel total de esa surgencia del tsunami o del huracán va a ser mucho menor porque hay fricción a través del manglar. Si acabamos con eso, pues nos van a llegar los efectos directos, ¿no? Entonces, Yucatán antes tenía cierta protección contra los huracanes y la ha ido perdiendo debido a que no hemos visto a largo plazo la importancia de esos manglares. Los arrecifes también van a dar rugosidad al lecho marino, entonces van a disipar energía y también son fábricas naturales de arena. Es decir, toda la arena que hay en las playas de la Riviera Maya se generó, obviamente, en escalas de mucho tiempo en los arrecifes. Si matamos a los arrecifes, cortamos esa fábrica y entonces tenemos que estar rellenando esas playas cada que llega un huracán, porque ya no hubo un manglar para disiparlo y se lleva toda la arena. Es decir, hubo erosión y entonces tenemos que dar arena artificial. Los humedales y los pantanos, que son los ecosistemas más amenazados en todo el planeta, porque solemos verlo como algo puerco, algo sucio, algo asqueroso, así es como se suele representar, pero lo que van a hacer es realmente filtrar el agua, o sea, nos dan agua potable, capturan y almacenan enormes cantidades de CO2 y van a regular inundaciones. Son represas de almacenamiento naturales. Si secamos un humedal para hacer un desarrollo urbano, pues estamos construyendo donde se regulan inundaciones, entonces eventualmente se va a inundar ese lugar, que es lo que sucede en la Ciudad de México. El Sahara, que es algo extremadamente árido, y podemos pensar de qué sirve ese espacio en la Tierra eh, inutilizable. Pero hay enormes vientos en el Sahara y cada año se transporta ese polvo del Sahara. Y ese polvo del Sahara tiene una gran cantidad de nutrientes porque no hay quien los aproveche. Entonces, todas las plantas que se mueren, todos los animales que se mueren, se quedan ahí en el Sahara y esos nutrientes eventualmente se levantan con el viento y se transportan hacia América, hacia el Amazonas y hacia las selvas tropicales de Yucatán y Chiapas, del sureste de México y de todo Centroamérica. Y esas selvas existen gracias a ese polvo del Sahara. Y una enorme cantidad de medicinas que utilizamos fueron descubiertas en las selvas tropicales. Cosas como la aspirina, que es el ácido acetil salicílico. En algún momento algún científico vio que en el Amazonas había una comunidad que masticaba la corteza de una planta para disminuir el dolor dental y se dieron cuenta que tenía esa corteza ácido acetil salicílico y lo sintetizaron en laboratorio y ahora todos aprovechamos ese beneficio que nos dio la naturaleza. Entonces son innumerables esos servicios ecológicos que tenemos. Entonces no sé si alguien tenga alguna duda acerca de qué son estos servicios ecológicos o del desarrollo sostenible, de lo que hemos visto a lo largo hasta el momento en la clase.
Y no, vamos a continuar. Ahora sí vamos a ver qué tipos de servicios ecológicos hay o cómo se categorizan. Am, Antes de, bueno, o sea, más bien, donde se categorizaron y se cuantificaron los ecosistemas del milenio, eh, fue en esto que le vamos a llamar la evaluación de ecosistemas del milenio. Entonces, el concepto de servicio ecológico también es relativamente reciente, aunque intuitivamente lo hemos entendido durante cientos de años. Como tal, fue acuñado en un artículo escrito por Robert Constanza y otros hace 25 años. Y en 2000, como parte de todas estas grandes obras o grandes proyectos para el tercer milenio que tenía la ONU, uno de los cuales fueron los objetivos del milenio, otro fue la evaluación de ecosistemas del milenio. Entonces, que fue creado bajo la dirección, la presidencia de la ONU de Kofi Annan, y duró 5 años la creación de ese reporte. Entonces, aquí nos da también una muy buena definición de qué son los ecosistemas del milenio, y dice que todos los constituyentes del bienestar, como la seguridad, materiales básicos para la prosperidad, salud, relaciones sociales y libertad de decisión y acción, dependen directamente de los servicios ecosistémicos. Y todos los constituyentes del bienestar dependen directamente de los servicios ecosistémicos. Nosotros estamos aquí vivos gracias a los servicios ecosistémicos, y sin ellos nos vamos a morir. Entonces, lo que hizo fue clasificarlos y estudiar a nivel global qué tantos hay y cómo se están viendo afectados. Y bueno, eso ya tiene 22 años. Entonces, en 2012 se creó el IPBES, que es Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, que es el equivalente de biodiversidad del IPCC. Entonces, el IPCC, que es Intergovernmental Panel for Climate Change, entonces es para cambio climático, y el IPBES es para biodiversidad. Y en 2019 publicaron un reporte sobre biodiversidad y servicios ecológicos, que de hecho es parte de lo que van a leer un resumen de eso para la tarea de esta clase. Y ese reporte es el sucesor de la evaluación de ecosistemas del milenio, y evaluó que ha cambiado en 20 años. Ok, entonces hay 4 tipos principales de servicios ecológicos, que van a ser los servicios de aprovisionamiento, de regulación, de soporte y culturales. Entonces vamos a ir viendo cada uno. Aprovisionamiento es justamente lo que nos entrega directamente los ecosistemas, esos productos que recibimos y que es la base de la mayoría de las economías mundiales. Y fueron los primeros servicios que logramos diseñar y administrar hace 10.000 años. Es decir, cuando creamos la agricultura fue cuando aprendimos a aprovechar esos servicios de aprovisionamiento. Entonces, la naturaleza nos ofrece comida, fibras como madera, algodón, cáñamo, leña, y vemos que pues muchos, por ejemplo, Colombia pues depende fuertemente de el café. Ajá. México es el mayor exportador de aguacate del mundo, entonces pues todos esos son servicios ecológicos. Hay otra cosa interesante como el agua dulce, es decir, sabemos que el agua es un recurso inagotable, pero el agua dulce no lo es. O sea, es renovable, pero pues podemos acabárnoslo a mayor velocidad de lo que se renueva. Y lo que lo va a reciclar y va a convertir el agua a agua dulce va a ser esos servicios ecológicos. También ya hablamos un poco de esos servicios de bioquímica y farmacéuticos. Y esta parte de la diversidad genética, ahorita lo tratamos en un par de diapositivas. El siguiente va a ser el servicio de regulación. Entonces, la vida en la Tierra tiende a autorregularse, es decir, a mantener un nivel estable, y ese nivel estable se va a llamar homeostasis. Si hay alguna perturbación, va a intentar regresar otra vez al mismo equilibrio. Y esas fuerzas que nos regresan al equilibrio
son las que nos van a proveer ciertos servicios ecológicos, como darnos una calidad del aire, es decir, purificar el aire, mantener el clima regulado a nivel global y regional, mantener esos flujos de agua superficial, que también van a tratar el agua. Si llevaron tratamiento de aguas residuales, ahí les mencionaron que el agua en la naturaleza se trata por sí misma, es decir, existen en el agua microorganismos que la van a limpiar y van a purificar, y en el suelo también la existe, que la van a filtrar. El problema es cuando superamos esa capacidad de tratamiento natural del agua. Eh, También ya hablamos un poquito con eso de los manglares de la prevención de desastres naturales, y por otro lado está los deslaves, que es nuestra culpa cuando talamos árboles y permitimos que pierda esa resistencia que tiene el suelo, que esté expuesto a la erosión, a una infiltración descontrolada y pueda haber ahí un deslave, ¿no? Eh, También está el control de enfermedades, plagas y especies invasivas. Con el calentamiento, antes el mosquito, el Aedes aegypti, que es la especie que transmite Zika, chikungunya, dengue, antes solamente no podía vivir más allá de cierta altitud y de ciertas temperaturas, pero con el calentamiento global cada vez está subiendo y por ejemplo en Cuernavaca ya existe dengue y dentro de unos 10 años pues prepárense porque el dengue va a llegar a la Ciudad de México y todo es nuestra culpa. Y entonces cosas como la pandemia del COVID que se ha visto ya en muchos estudios, ya con 2 años de pandemia, que es lo más probable es que tenga un origen natural y haya sido ya sea de los murciélagos o de los pangolines, que están fuertemente amenazados. Entonces, este virus que era natural en estos animales, cuando por ejemplo acabamos con los bosques en los que viven los pangolines y además hacemos tráfico de los animales entran en un estado de estrés y el estrés baja sus defensas. Y en ese punto también es más fácil que muten los virus y que salten entre especies. Y ese salto de enfermedades entre especies se llama zoonosis, con Z, Z-O-N-O-S-I-S. Y es algo que no solamente sucedió con el COVID, sino también, por ejemplo, se cree que el SIDA pudo haber saltado así, y la gripe aviar, muchas enfermedades han saltado por zoonosis y va a ir aumentando esto conforme pongamos mayor estrés en los ecosistemas. Y otro que se ha vuelto muy popular en últimos años es la polinización. La gran mayoría de los alimentos que tenemos necesitan ser polinizados por insectos. Y estas especies de insectos están cayendo considerablemente. Están fuertemente amenazadas las abejas mariposas, eh, y otros insectos como escarabajos, etcétera, sobre todo en los entornos urbanos, donde no hay flores que puedan polinizar y entonces se mueren. Entonces esto es algo muy crítico porque si hay un colapso en la población de abejas, pues el colapso de la población humana va a darse 1 o 2 años después. Pero es fácilmente diseñar algo para mantener estos servicios ecológicos, que es algo que vamos a ver en las siguientes clases. Los de soporte son los que logran mantener toda la biosfera en la Tierra funcionando. Son de los que surgen todos los otros servicios. Son globales y tienen escalas de tiempo muy largas, por los que no los podemos realmente ni usar directamente, ni diseñar, ni controlar. Que es la formación de suelo, que 1 centímetro de suelo pues toma aproximadamente 1000 años en formarse. La fotosíntesis de las plantas, que va a generar producción de biomasa, todos los ciclos biogeoquímicos de los nutrientes que estudiaron ustedes en sus clases de ingeniería ambiental y el ciclo del agua. Es decir, esto es demasiado grande como para que lo controlemos directamente. Sí los afectamos como los ciclos del nitrógeno, pero no podemos dirigir ni crear algo para acelerar o para cambiar ese ciclo del nitrógeno.
solamente podemos aprovechar indirectamente esos beneficios que nos da esos ciclos. Y el último tipo que vamos a tener van a ser los servicios culturales. Estos servicios culturales están relacionados con el conocimiento indígena ancestral, donde dijimos que está centrado en el lugar y en el tiempo. Pero en la actualidad también siguen siendo muy importantes porque están relacionados con la identidad, herencia y orgullo nacional. Es decir, en la bandera mexicana hay un nopal. Y los nopales es algo mexicano. En la bandera canadiense hay una hoja de maple. En la bandera libanesa hay un cedro. En la bandera peruana hay una llama. Son, y son cosas relacionadas a la naturaleza. El nombre de Canadá significa, creo que significa meandro, no me acuerdo si es Canadá o Quebec el que significa meandro en el río, porque simplemente llegaron los ingleses y le preguntaron a uno de los indígenas que vivía ahí, oye, ¿esto qué es? Y el indígena pensó que se refería a esto que veo enfrente. Y dijo, pues este es un meandro en el río, es Canadá. Y de ahí surgió el nombre. Entonces, el nombre va asociado a algo natural. Y muchos nombres de muchos países tienen que ver con eso. Japón, la bandera es el sol naciente. Y en Japón es, y bueno, todas las culturas costeras es sumamente importante el mar. Tanto que en Japón tienen una deidad del mar y hay un día nacional del mar. Gran parte de la alimentación de Japón es en el mar. Y si ven, es, el arte producido en Japón tiene alusiones al mar. En esa lectura que hicieron ustedes de, no, que van a hacer apenas sobre, van a hacer una lectura sobre los problemas de los agregados pétreos y también hay una lectura ahí optativa que es un poco más larga, pero es muy interesante, bastante frustrante como ingenieros civiles, que es de las afectaciones o, en general de la ingeniería civil. Y habla de algo muy interesante donde en Japón resulta que bueno, los tsunamis es algo bastante grave, ¿no? Y los tifones. Y año con año siempre se inunda algún lugar de Japón y se destruye algún pueblo. No son, pero ellos a la semana ya lo tienen reconstruido. Se ha encontrado bloques de piedra tallados que dicen nivel máximo de la inundación del año 1000. No construyas tus casas abajo de esto. Y abajo de esto está una ciudad de 10 millones de habitantes, ¿no? Y también Japón ha acabado con esos ecosistemas análogos a los manglares que tienen, porque realmente casi toda la costa de Japón es muy artificial. Y ahora para protegerse de los tsunamis están haciendo unas barreras de concreto, que también quieren hacerlo en Nueva York, también para protegerse de los niveles del mar que van a subir con el cambio climático, barreras de 12 metros de altura de concreto, donde uno va caminando junto al mar y ya no va a poder ver el mar, ya no va a poder ver la playa. Y para ellos que es tan importante esa conexión con el mar, van a perder, van a arrancar parte de su cultura por querer protegerse con algo que hace una infraestructura gris. Van a pelear contra la naturaleza y van a perder su cultura. En realidad, esto valor cultural no lo tiene como tal la naturaleza. Somos nosotros quienes se lo damos y por eso se dice que es extrínseco. Entonces, elementos espirituales y religiosos, por ejemplo, el peyote para los huicholes es sumamente importante. El ecoturismo, también podemos obtener ahí beneficios. También como elementos educativos puede ser importante. Y la parte estética, artística y emocional, ¿no? O sea, todas esas pinturas del doctor Atl de los volcanes, pues es un servicio cultural que nos dio esa naturaleza. Ah, ¿qué más tenemos por aquí? Ok, ¿cómo vamos de tiempo? Ya no nos queda tanto tiempo. Bueno, esperemos que nos deje de tiempo de terminarlo y si no, continuaremos la siguiente clase. No sé si tienen alguna duda acerca de los tipos de los servicios ecológicos. Si no, ahora vamos a ver, ok. Ver cómo se liga la biodiversidad y los servicios ecológicos. En realidad, vimos un poco que era difícil medir esos impactos a la biodiversidad. Ahorita les voy a hablar un poquito de cómo podemos medir la biodiversidad,
porque realmente la biodiversidad va a ser esa métrica subyacente de qué tan saludables son los ecosistemas. Eh, entonces, ¿qué tantos servicios ecológicos tenemos? Depende de la cantidad de especies que tenemos, que va a ser la diversidad, y qué tantos organismos de una misma especie hay, que va a ser las poblaciones, y cómo se relacionan con los componentes abióticos o geológicos. Entonces, para una misma especie, ya vemos que es importante la cantidad de especies, pero para una misma especie es importante la riqueza, es decir, cuántas poblaciones diferentes, que es como decir, cuántas ciudades diferentes hay. Es decir, en un mismo bosque hay un grupo de, a lo mejor de jaguares, otro grupo de jaguares y otro grupo de jaguares. Y como que ellos interactúan entre sí. No es como que haya jaguares dispersos por todos lados. Y también es importante saber cuántas de esas poblaciones hay, qué tamaño tienen y cómo se distribuyen geográficamente, cómo se mueven, si están muy separadas, muy aisladas, si hay conexiones entre ellas, si ocupan una gran parte del ecosistema o solo pequeños pedazos, y qué tanta diversidad genética hay. Y ante mayor diversidad genética, mejor va a poder responder la población. Y un ejemplo muy claro es el plátano. Todos los plátanos que hay en el planeta, todos los bananos, son clones. Tienen la misma estructura genética. Porque es la forma más fácil de propagar el árbol del banano, clonándolos. Es decir, tomando una rama y haciendo que salgan raíces y que crezca otro, ¿no? Eh, esa reproducción asexual que pueden tener las plantas. Los plátanos que comían sus abuelos no son exactamente los mismos plátanos que comemos nosotros, era otro tipo de plátano. De hecho, si ustedes prueban todas las cosas que sepan a plátano, que tienen saborizante artificial, no saben exactamente igual a los plátanos que conocemos, porque saben a los plátanos que había con anterioridad, que están prácticamente extintos, porque también eran clones y eventualmente hubo un hongo que empezó a matar plantaciones de bananos, esto es en los 50, 60, y acabó matando a todos y tuvimos que encontrar una nueva especie, volver a propagar clones, y les tengo la mala noticia que ya otra vez el mismo hongo ya encontró la forma de comerse a estos plátanos y está empezando a acabar con las poblaciones de plátanos. Entonces, probablemente en unos 20, 30 años, pues vamos a estar comiendo una nueva variante del plátano. Si en vez de tener clones de plátanos, hubiéramos tenido reproducción sexual de plátanos con diferencias genéticas, a lo mejor el hongo hubiera podido matar a un 20% de los árboles de bananos, pero el restante hubiera sido inmune, así como el COVID ha matado a unos y a otros no los mata. La genética de algunos nos hace propensos a morirnos de COVID y la genética de otros nos hace propensos a no morirnos. Si todos hubiéramos sido propensos a morirnos de COVID, pues ya se hubiera acabado la humanidad. Entonces, lo mismo pasa con las especies en los ecosistemas. Entre más diversos son genéticamente, más van a poder resistir a impactos y entonces a mayor biodiversidad también va a ser más resiliente el ecosistema. Y si es más resiliente, los servicios ecológicos también lo son y la humanidad en general lo es. ¿Qué empieza a pasar cuando empezamos a perder esos servicios ecológicos? El asunto es que ya dijimos que todos los elementos del bienestar dependen de los servicios ecológicos. Y si se acuerdan, en la primera clase hablamos del metabolismo urbano, donde habían entradas y salidas, y esas entradas y salidas van a depender fundamentalmente de los servicios ecológicos. Y están directa o indirectamente metidos en toda la cadena del metabolismo urbano, ya sea dentro de la misma ciudad o vimos que también podían ser nodos externos. Y también nos van a ayudar a generar resiliencia urbana, sobre todo en la parte hídrica, que es lo que lo vamos a conectar en la siguiente clase. Si no están, hay vulnerabilidad, hay isla de calor urbana, inundaciones, sequías, mala calidad del aire. El tener que suplirlos de manera artificial es muy costoso y a veces imposible. Y aparte, esa infraestructura que vamos a diseñar nosotros
va a tener impactos adicionales no deseados. Entonces, justamente vamos a hacer esa comparación entre la infraestructura artificial y la infraestructura natural y qué servicios y qué ventajas y qué desventajas nos dan la siguiente clase cuando hablemos de la infraestructura verde. Y bueno, aquí tenemos cómo se ven las afectaciones por las pérdidas de servicios. Vemos que los servicios ecológicos nos dan el bienestar y todas las actividades humanas. Y el resultado, la naturaleza nos da servicios y nosotros les damos porquería, ¿no? Afectamos en los ciclos biogeoquímicos, generamos cambio climático, cambios de uso de suelo, llevamos especies invasivas y eso va a afectar a la biodiversidad, pero la biodiversidad genera servicios ecológicos. Entonces, si afectamos esto, afectamos los servicios y se afectan las actividades económicas. Todo esto tiene un desfase. Entonces, realmente todavía no nos llega el golpe directo de la afectación que estamos teniendo en los servicios ecológicos. Pero como esto está bastante mal, se nos va a regresar y relativamente dentro de poco tiempo. ¿Cómo podemos diseñar como tal servicios ecológicos? Entrada, para diseñar los servicios ecológicos hay que tener en cuenta un sistema cíclico. Si los servicios y la naturaleza son ciclos, nuestro diseño también tiene que ser ciclos. Que en estos sistemas autoorganizados nunca termina el diseño. Siempre estamos diseñando y rediseñando y rediseñando. Y por eso vamos a tener algo que se va a llamar administración adaptativa, que son técnicas que se pueden adaptar a la administración en general. Hay forma de adaptar esto a la administración de empresas. Entonces, esta administración adaptativa reconoce la incertidumbre que tienen naturalmente estos sistemas ecológicos, que dijimos que son más grandes que nosotros, que no los entendemos. Entonces, por eso hay incertidumbre y que se tiene que basar en la retroalimentación y en el aprendizaje continuo. Y además va a tener que ser multidisciplinario, entonces hay que colaborar con arquitectos, con biólogos, con economistas y con la sociedad civil, gobierno y los propios clientes, los afectados directos y los vecinos de donde se va a hacer el servicio ecológico. Justamente en la siguiente clase vamos a ver los elementos ingenieriles que diseñan servicios ecológicos, que va a ser la infraestructura verde. Entonces aquí tiene un pequeño resumen de cómo son los diferentes pasos. Y aquí tenemos esta imagen que nos dice que es cíclico, que hay la síntesis, después va análisis y deliberación, vamos a la implementación y luego a la evaluación. Esto es algo parecido a lo que habrán visto en planeación y evaluación de proyectos, ¿no? Pero tiene que ser siempre circular, tiene que estar interconectado. En la síntesis vemos qué queremos hacer, qué objetivos hay, logramos esa interdisciplinariedad, vemos qué presupuesto hay y analizamos la información y esa información analizada nos da ciertos datos y ciertos resultados. Entonces nos sentamos todos los diferentes equipos interdisciplinarios, evaluamos esa información y deliberamos, es decir, discutimos y tomamos decisiones. Y esas decisiones las regresamos al análisis, volvemos a hacer cálculos y volvemos a regresar y volvemos a deliberar. Y eventualmente vamos a ir implementando cada sistema de servicio ecológico. Es decir, por ejemplo, vamos a implementar un parque que va a proveer ciertos servicios ecológicos. Y ese parque pues ya tiene que ir con todo el sistema de diseño de ingeniería civil, arquitectónico, el proceso constructivo, y ya que lo implementamos hay que estarlo evaluando continuamente. Si realmente costó lo que queríamos que costara, si construimos lo que queríamos construir y si está teniendo la funcionalidad que queremos. Y eso nos va a permitir hacer una síntesis de los resultados y volver a sentarnos todos para volver a rediseñar continuamente, aprender de lo que pasó antes, tener buenas prácticas de lo que se hizo bien, ver qué se hizo mal, dónde están las áreas de oportunidad para corregirlo y para que la próxima vez que entremos a todo este proceso de diseño, eh, poder ir teniendo una mejora continua. Mm, ok. Ah, ok.
Vamos a ir a esta parte del objetivo de diseño. Entonces, cuando diseñamos, queremos lograr algo que van a ser estos objetivos. Y estos objetivos tienen que ser tanto cualitativos como cuantitativos. Y realmente también en sus clases de evaluación y planeación les hablaron de las características de los objetivos. Es decir, que tenemos que poder medir qué tan bien se lograron. Tienen que ser alcanzables. Si no, no tiene sentido ponerse un objetivo que no sea alcanzable. Y tiene que ser algo que podemos diseñar, algo que podemos ver cómo lograrlo. No tiene que ser demasiado abstracto. Entonces, para evaluar esto, en los servicios ecológicos, tenemos que ver qué servicios ecológicos teníamos antes de que estuvieran los humanos ahí, que es lo que era, qué servicios ecológicos hay en la actualidad, lo que es actualmente, es decir, cómo había manglares antes de que llegáramos a hacer hoteles en la Riviera Maya, qué manglares quedan y lo que queda, qué servicios nos da. Dado lo que ya hay actualmente, ¿qué podemos hacer? Ujú. Y ahora sí, diseñar lo que vamos a hacer. Ujú. Y por ahí se puede definir un índice de sustentabilidad de servicios ecológicos comparando lo que es con lo que fue, lo que podría ser con lo que fue y lo que será con lo que fue. Y también lo que será contra lo que podría ser. Y ahí podemos ver qué tanto logramos maximizar ese aprovechamiento de los servicios ecológicos. Y por último, para poder entender cómo funciona un ecosistema, se crean estas cosas que se llaman mapas de servicios ecológicos, donde identificamos todos los elementos vivos y no vivos y cómo se conectan entre sí y cómo modificaciones o perturbaciones afectan a todo el sistema. Entonces, todo el grupo interdisciplinario aporta la parte que conoce y creamos un diagrama de sistemas. Hay que tener en cuenta qué conocemos bien y qué no conocemos bien, dónde está esa certidumbre e incertidumbre y dónde hay huecos que podemos llenar o dónde podemos solucionar las cosas. Por lo general se va a hacer por biólogos o por ingenieros ecológicos. A lo mejor nosotros no vamos a tener la capacidad de crear esto desde cero, pero sí tenemos la capacidad de entenderlo y de evaluarlo. Esto que, por favor, les pido que lo revisen con detalle ustedes, que es el mapa de servicios ecológicos de un río. Ujú. Y también nos va a hablar de modificaciones del río. Entonces, donde nosotros podemos entrar aquí es en la parte morfológica del río. A lo mejor algunos de ustedes entraron a estudiar la materia, según yo hay una materia de hidráulica fluvial, si no al menos está en la maestría de hidráulica, donde es lo mismo, o sea, es aplicar la hidráulica de canales. Hidráulica de canales sí estudiaron y vieron que la forma del canal, los tirantes, los regímenes de flujo, flujos espacialmente variados, y pues ustedes podrían calcularlo para un río, que es lo que se hace con estos programas como el HEC-RAS. ¿Qué pasa si modificamos eso? O si modificamos la forma del río. ¿O qué pasa? El río tiene ciertas entradas en el tiempo y en el espacio. ¿Qué pasa si se modifican esas entradas? Y los seres vivos, aquí alguien me está, ok, sí me está comentando Edgar que es hidráulica de ríos, exactamente. Gracias Edgar. Entonces, en esa materia de hidráulica de ríos se aplica la hidráulica de canales a los ríos. Pero normalmente nosotros vemos la parte no viva, hay una parte también viva de los ríos. Entonces los seres vivos que hay en los ríos están adaptados para vivir en cierto régimen de flujo, cierto gasto, cierto tirante, cierta variación temporal y estacional. Y si modificamos las estructuras morfológicas con ciudades, con elementos artificiales, con descargas residuales, y modificamos la calidad del aire, del agua, eso puede ser bueno o puede ser malo para todos los seres vivos que hay ahí. Y entonces todo está conectado y ahí va a haber ese cambio de servicios ecológicos y ahí es donde va esa parte interdisciplinaria donde se van a conectar cada quien poniendo la parte que conoce, porque a lo mejor los biólogos pues no nos van a poder evaluar directamente cómo es ese flujo, cómo evaluar cuantitativamente el flujo en el río, que nosotros sí podemos hacer, pero la parte de los seres vivos que están ahí, cómo dependen de esos regímenes de flujo,
Nosotros no lo sabemos y no lo podemos hacer. En la siguiente clase vamos a aterrizar esto a elementos puntuales de infraestructura verde que nos van a proveer de servicios ecológicos. Ok,